La ciudad de Sacramento, en California, es conocida por sus veranos sofocantes y sus inviernos breves. Sin embargo, en noviembre de 1988, el calor era aún más intenso y opresivo. La situación era tan incómoda que la mayoría de las casas mantenían las ventanas cerradas y los aparatos de aire acondicionado funcionando a toda potencia. Pero algunos vivían en condiciones aún peores. Los vecinos de una pensión llevaban tiempo quejándose del fuerte olor que provenía del patio trasero de la propiedad de una mujer llamada Dorothea Puente. El hedor era tan insoportable que muchos evitaban encender sus aparatos de aire acondicionado, ya que el aire fétido era aspirado directamente hacia el interior de sus hogares. Varios vecinos se quejaron directamente con la anciana, quien con una sonrisa aseguraba que el olor provenía de problemas con el sistema de alcantarillado. En otras ocasiones culpaba a ratas que, según decía, se descomponían bajo las tablas del suelo o atribuía el mal olor al fertilizante de pescado que utilizaba en el jardín. Con frecuencia, los vecinos veían a Dorothea intentando disimular el olor, esparciendo cal por el patio y rociando lejía. Mientras tanto, los inquilinos de la pensión sufrían aún más, trataban de no abandonar el lugar, pero observaban cómo la anciana rociaba sin descanso ambientadores con aroma a limón en la sala de estar. A pesar de ello, el olor siempre volvía, impregnando el ambiente como si el aire estuviera envenenado. Pocos podían imaginar que detrás de la sonrisa tranquila y el comportamiento amable no había una anciana luchando contra ratas o problemas de alcantarillado, sino una mujer capaz de cometer los crímenes más atroces. El olor que emanaba del patio trasero era el resultado de años de actos terribles contra aquellos que en algún momento confiaran en los cuidados de Dorothea Puente. Permítame presentarme. Soy Lucho Poeta y bienvenidos a otro aterrador episodio de Huesos Perdidos. Antes de comenzar con este caso, es importante destacar que esta es una historia sobre mantener las apariencias. En aquella época, Dorothea Puente hacía todo lo posible por parecer una ciudadana respetable en Sacramento. Una mujer mayor que hacía donaciones a la caridad y se relacionaba con políticos de menor relevancia. Sin embargo, la repentina desaparición de sus inquilinos llevaría a las autoridades hasta la puerta de su pensión, revelando el horror que estaba oculto en su patio trasero. En la mañana del día 11 de noviembre de 1988, el investigador John Cabrera, de la policía de Sacramento, fue enviado a investigar una pensión de fachada clara, ubicada en una calle tranquila de la ciudad. Esa zona en el pasado había sido un barrio de clase alta y uno de los destinos principales para familias adineradas que viajaban a California. Sin embargo, a finales de la década de 1980, el área estaba llena de grandes mansiones en desuso, muchas de ellas cerradas y abandonadas. Las pocas que aún no estaban ocupadas se utilizaban como pensiones de diseño antiguo, exactamente como la que John Cabrera y sus colegas buscaban. Ellos estaban tras la pista de un hombre llamado Álvaro Montoya, quien tenía una discapacidad mental y había sido reportado como desaparecido por su trabajadora social. Las sospechas de esta recaían directamente sobre la administradora de la pensión, Dorothea Ellen Puente. Al acercarse a la fachada de la casa, Cabrera y sus compañeros notaron una alta cerca de hierro negra que rodeaba toda la propiedad. La pensión estaba decorada con luces navideñas y cortinas de encaje colgaban de las ventanas, lo que daba al lugar un aspecto acogedor, como si Dorothea cuidara cada detalle con esmero. No obstante, por experiencia, Cabrera sabía que las primeras impresiones ni siempre eran de fiar. Por lo tanto, tocaron la puerta y fueron recibidos por Dorothea. Sin rodeos, el investigador preguntó si podían inspeccionar el interior y el exterior de la pensión, a lo cual la anciana accedió de inmediato. El interior de la casa estaba lleno de objetos típicos de los hogares de personas mayores, como pequeños floreros, muñecas de porcelana y servilletas decorativas. Aunque rebosaba de baratijas, el ambiente parecía tranquilo. Tras una breve inspección del interior, Cabrera y sus colegas se dirigieron al patio trasero, ubicado al sureste de la pensión. En el patio trasero, de inmediato notaron que el suelo parecía haber sido removido recientemente.
Los demás policías regresaron a la patrulla para recoger las palas y azadones con el fin de investigar qué podría estar enterrado allí. El propio John Cabrera tomó una de las palas y comenzó a cavar. Poco tiempo después, la punta de la pala sacó a la superficie algunos pedazos de tela y carne seca. Cabrera continuó cavando con mayor determinación hasta que algo lo detuvo. A primera vista parecía ser una raíz de árbol. John se metió en el agujero y agarró a la raíz, tirando de ella. Para su sorpresa, no se trataba de una raíz, sino de un hueso humano. El hallazgo causó una reacción inmediata tanto en John como en los demás policías. La conmoción hizo que Dorothea saliera de la pensión y se dirigiera al patio trasero. Al mirar hacia el agujero, pareció sorprendida cuando le informaron que habían encontrado un posible cadáver humano. Según John, Dorothea llevó las manos al rostro, mostrando una expresión de asombro que parecía más una actuación teatral. El equipo continuó cavando, pero se detuvo al encontrar parte de un pie, aún dentro de un zapato. Estaba claro que los restos pertenecían a un ser humano. John contactó a la central y se decidió que las investigaciones continuarían al día siguiente con el equipo adecuado. La pensión quedó bajo vigilancia las 24 horas del día, y hasta ese momento, Dorothea no era considerada la principal sospechosa, por lo que se le permitió permanecer dentro de la vivienda. A la mañana siguiente, un sábado, un equipo de antropólogos forenses de Sacramento, acompañado de autoridades del Instituto Médico Legal y de un equipo forense del condado, llegó a la pensión con maquinaria pesada. Como parte de la excavación ya se había realizado el día anterior, el resto del cadáver fue descubierto rápidamente. Parecía pertenecer a una mujer anciana, dado que aún quedaban mechones de cabello blanco adheridos a los restos en decomposición. Mientras la excavación continuaba, reporteros del periódico Los Angeles Times y de otros medios comenzaron a rodear la propiedad. Adolescentes y vecinos se subieron a los árboles en los patios cercanos para observar desde la distancia el trabajo de la policía. Había una gran conmoción debido a la masiva presencia policial, pero el ambiente se tornó aún más sombrío cuando el primer cuerpo recién enterrado fue desenterrado. La multitud que observaba desde lejos adoptó un aire mórbido. Dorothea Puente, una anciana de alrededor de 60 años, comenzaba a convertirse en el centro de toda esa historia. Aunque aún permanecía en la pensión, los periodistas ya comenzaban a sospechar de ella. Sin embargo, los investigadores todavía no contaban con pruebas concretas que la vincularan directamente con los cuerpos. Entonces, en el segundo día de excavaciones, Dorothea le pidió permiso a John Cabrera para ir al Hotel Clarion, ubicado a la vuelta de la esquina, para tomar un café. Llevaba puesto un llamativo abrigo rojo cereza, zapatos morados y un paraguas rosa. John le autorizó la salida sin imaginar los problemas que esa decisión traería. Dorothea caminó hasta el hotel, pero en lugar de entrar, se dirigió a la zona de taxis y tomó un coche hacia el otro extremo de la ciudad. Más tarde se supo que fue a un bar que solía frecuentar, donde bebió 4 vasos de vodka con jugo de toronja. Después tomó otro taxi hasta Stockton, desde donde abordó un autobús con destino a Los Ángeles. El viaje en el autobús duró 6 horas. Llevaba consigo $3,000 en efectivo y parecía tener un único objetivo: empezar de nuevo e ignorando completamente lo que ocurría en su propiedad. Mientras tanto, se habían encontrado otros 3 cuerpos bajo a una losa de cemento y un quinto cadáver fue desenterrado bajo un mirador en el patio lateral. John Cabrera estaba entusiasmado por los descubrimientos, pero también profundamente preocupado por lo que habría llevado a esas personas a ser asesinadas. Sin embargo, pronto su atención se desvió hacia otro problema. Habían pasado 4 horas y Dorothea Puente aún no había regresado. Un grupo de policías fue enviado al Hotel Clarion, pero descubrieron que la anciana ni siquiera había entrado al lugar para tomar café. Dorothea ya estaba a cientos de kilómetros de distancia de las excavaciones en su pensión, lo que desató una intensa búsqueda para dar con su paradero. Con esta cadena de eventos,
John y sus colegas estaban ahora ansiosos por descubrir qué sabía Dorofía acerca de los cuerpos enterrados en el patio. Mientras Dorofía Puente seguía prófuga, las investigaciones en la pensión llegaron a su fin. En total, se encontraron 7 cadáveres que, al ser identificados, resultaron ser personas que se habían hospedado en la pensión. La primera víctima, en orden cronológico, fue Betty Mal Palmer, de 78 años, quien llegó a la pensión el día 14 de octubre de 1986. Más tarde, las investigaciones revelarían que Dorofía falsificó una identificación del estado de California con la foto de Betty, posiblemente después de asesinarla. Además, 2 meses después de la desaparición de Betty, la dirección para recibir sus cheques de seguridad social fue cambiada al domicilio de la pensión. Investigaciones más detalladas comprobaron que Dorofía falsificó la firma de Betty y cobró un cheque de beneficios por un valor de $7,000. El cuerpo de Betty, vestido con una bata blanca, fue encontrado desmembrado, sin cabeza, manos ni piernas. Dorofía la enterró cuidadosamente bajo una estatua de San Francisco de Asís, a pocos metros de la acera frente a la pensión. La identificación oficial del cadáver de Betty ocurriría más adelante, pero las sospechas ya recaían sobre Dorofía. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia de doxilamina, utilizada para tratar síntomas de rinitis alérgica y dolores menores, además de haloperidol y flurazepam, ambos medicamentos recetados por médicos a Betty. La siguiente víctima, en orden cronológico, fue Leona Carpenter. También de 78 años, Leona ingresó a la pensión en diciembre de 1986, después de recibir el alta del hospital. En los meses siguientes, permaneció postrada en un sofá hasta que desapareció en febrero de 1987. Su cuerpo fue el primero en ser encontrado por John Cabrera y su equipo. Poco tiempo después de su llegada, Dorofía contactó a los médicos de James para informarles que se había mudado a Los Ángeles, y nunca más se supo de él. Su cadáver fue encontrado enterrado bajo un mirador en el patio trasero de la pensión. La tercera víctima fue James Gallup, de 62 años. James se mudó a la pensión de Dorofía en febrero de 1987, después de haber sobrevivido a un ataque cardíaco y a una cirugía para extirpar un tumor cerebral. Sin embargo, no sobrevivió a su estancia con Dorofía. Poco tiempo después de su llegada, Dorofía contactó a los médicos de James para informarles que se había mudado a Los Ángeles y nunca más se supo de él. Su cadáver fue encontrado enterrado bajo un mirador en el patio trasero de la pensión. Aún el mismo año, el día 2 de octubre de 1987, Vera Fagin Martin, de 61 años, fue enviada a vivir en la pensión de Dorofía. Vera mantenía contacto regular con su hija, pero de repente dejó de dar noticias. La desaparición de Vera generó sospechas, pero la verdad solo saldría a la luz al año siguiente, cuando se descubrió lo que ocurría en la pensión. Su cuerpo fue encontrado enterrado dentro de un cobertizo de metal en el patio trasero. En el momento del hallazgo, Vera aún llevaba puesto su reloj de pulsera, que sorprendentemente seguía funcionando. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia de flurazepam en su cuerpo, un medicamento utilizado para tratar problemas de sueño. A finales de octubre de 1987, Dorothy Miller, una mujer nativa americana de 65 años, fue puesta bajo el cuidado de Dorofía Puente. Dorothy fue vista por última vez por su trabajadora social, quien informó a los investigadores que la había observado fumando un cigarrillo en la terraza frontal de la pensión. Dorothy era descrita como una anciana con graves problemas de alcoholismo que solía recitar poemas amargos sobre el amor. A finales de noviembre de 1987, se llamó a un limpiador de alfombras para limpiar un montón de lodo maloliente en una de las habitaciones de la pensión. Según las investigaciones, esa era la habitación de Dorothy. Tras su desaparición, Dorofía comenzó a falsificar los cheques de Dorothy.
acumulando al menos $11,000 en beneficios. Los restos de Dorothy fueron encontrados bajo a una losa de concreto, cerca de unos rosales en el patio trasero. Cuando desenterraron su cuerpo, sus brazos estaban atados al pecho con cinta adhesiva. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia de flurazepam y carbamazepina en su organismo. La penúltima víctima identificada fue Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años. Benjamin llegó a la pensión en marzo de 1988. Su estado de salud era delicado y su hermano lo visitaba semanalmente. En abril, sin embargo, su hermano fue informado de que Benjamin se había marchado, lo que preocupó a la familia, aunque no era inusual, por lo que su desaparición pasó despercibida. Según el testimonio de otro inquilino, un fuerte y horrible olor emanaba de la habitación donde Benjamin se hospedaba, pero Dorothea culpó al sistema de alcantarillado de la casa por el error. Curiosamente, poco tiempo después se descubrió que Dorothea había encargado 12 sacos de cemento. En junio de 1988, se cavó un grande agujero junto a la puerta del cobertizo de metal en el patio trasero de la pensión. El cuerpo de Benjamin Fink fue jalado en ese agujero, envuelto en una cucha de plástico, asegurado con cinta adhesiva y cubierto con absorbentes azules. Según el testimonio de otro inquilino, la última vez que vio Benjamin, Dorothea mencionó que lo había llevado a su habitación para que se sintiera un poco mejor. La última víctima identificada fue el Álvaro Montoya, un hombre esquizofrénico de 51 años. Álvaro llegó a la pensión en febrero de 1988 y con frecuencia era visto hablando solo. Testigos relataron que él llamaba a Dorothea mamá. Los investigadores descubrieron que un mes después de su llegada se inició un protocolo para que Dorothea se convirtiera en su beneficiaria. Según los relatos, en agosto de 1988, un hombre fue visto sacando la ropa de Álvaro del armario en la pensión. Aunque esto levantó sospechas, Álvaro aún estaba alojado allí, pero desapareció pocos días después. Cuando se le preguntó a Dorothea sobre su desaparición, afirmó que Álvaro había ido a México a visitar sus familiares. Sin embargo, la historia resultó sospechosa para el personal de asistencia social, que intentó localizarlo de varias formas sin éxito. Más tarde, Donald Anthony, un cómplice y ex convicto, confesó que Dorothea le pidió que contactara al personal de asistencia social fingiendo ser el cuñado de Álvaro. No obstante, la trabajadora social de Sacramento se volvió aún más desconfiada y advirtió a Dorothea que llamaría a la policía. Unos días después, la asistente social recibió una carta envuelta en una toalla de papel, supuestamente firmada por el cuñado de Álvaro. El intento parecía estar diseñado para desviar las sospechas, pero solo logró intensificarlas. La trabajadora social llevó la carta a las autoridades, quienes sospecharon que el envoltorio había sido usado para evitar dejar huellas dactilares, iniciando así una investigación formal. El cuerpo de Álvaro fue finalmente encontrado enterrado bajo un árbol de albaricoque recién plantado en el patio lateral. Todos estos detalles se fueron revelando lentamente a medida que los hallazgos en el patio trasero se acumulaban. Aparentemente, Dorothea Puente alquilaba el primer piso de la pensión a personas que necesitaban cuidados, principalmente alcohólicos o personas debilitadas. Cuando la policía investigó la habitación de Dorothea, encontraron perfumes caros y vestidos de chifón de seda, artículos que claramente estaban más allá del alcance económico de una pensionista común. Mientras Dorothea permanecía prófuga, las investigaciones en la pensión se intensificaron, revelando varias pruebas importantes. Entre ellas, una nota garabateada llamó la atención. En ella figuraban las iniciales de cada víctima, identificada junto al monto de dinero que Dorothea había obtenido de cada una. En un análisis rápido, se estimó que recibía al menos $5,000 al mes de los inquilinos fallecidos. Los investigadores también descubrieron, a través de los inquilinos vivos, que Dorothea imponía una estricta disciplina en la pensión. Los inquilinos pagaban $350 al mes, lo que les garantizaba una habitación y 2 comidas diarias. Sin embargo,
Si perdían una comida, no tenían derecho a comer más tarde y pasaban hambre, ya que no podían entrar en la cocina fuera de los horarios establecidos por Dorothea. Además, ella prohibía el uso del teléfono fijo de la pensión y no permitía que los inquilinos tocaran la correspondencia. El consumo de alcohol dentro de la pensión también estaba estrictamente prohibido. Siguiendo las pistas de Dorothea, los investigadores descubrieron que solía dar largas caminatas hasta los bares más económicos de la ciudad. Su lugar favorito era Harry's Lounge, donde frecuentemente se veía conversando con ancianos solitarios. Ella pagaba sus bebidas y aparentemente hacía preguntas sobre sus finanzas. Según los investigadores, si Dorothea consideraba que el anciano valía la pena, lo invitaba a vivir en su pensión. Uno de esos casos fue John Terry, de 67 años, quien corroboró esta historia. Testificó que durante una conversación en el bar, Dorothea le preguntó sobre su dinero y su trabajo. Después de eso, en varias ocasiones, ella lo llamó por teléfono, intentando convencerlo de que se mudara a la pensión, pero John rechazó las invitaciones. Por otro lado, un antiguo inquilino, el cocinero jubilado John Sharp, de 64 años, describió a Dorothea casi como un ángel. Según él, ella alimentaba gatos callejeros, donaba ropa y cigarrillos a los inquilinos y siempre estaba dispuesta a ayudar a las personas. Por estos actos, Dorothea era conocida en la comunidad por su amabilidad y era bien valorada, especialmente entre los hombres mayores y los políticos locales. Curiosamente, se descubrió que durante la Navidad, Dorothea solía compartir carne con sus vecinos. Esto generó la sospecha de que la carne pudiera ser humana, pero este hecho nunca fue confirmado y probablemente se trataba de carne común. Otro amigo de Dorothea, el taxista Patty Casey, de 54 años, afirmó en una entrevista que ella era una buena amiga. Sin embargo, no negó que con frecuencia la llevaba a comprar cemento, plantas y fertilizantes o a dejarla en bares de Sacramento. A través de Patty, los investigadores descubrieron que Dorothea mentía sobre su edad. Ella le había dicho que en sus documentos figuraba que tenía 60 años, pero en realidad ya había cumplido 71. Además, parecía que Dorothea estaba utilizando el dinero que obtenía de sus víctimas para financiarse cirugías plásticas. Según Patty, Dorothea era una mujer agradable y bastante inteligente. No obstante, también relató que en una ocasión percibió un olor desagradable en su pensión y al preguntarle a Dorothea, ella respondió que el mal olor provenía de ratas muertas que se descomponían bajo la casa. Mientras Dorothea seguía prófuga y sin pistas claras sobre su paradero, la policía decidió profundizar en las investigaciones sobre su vida. Esta exploración los llevaría a descubrimientos aún más macabros. Desde el inicio de las investigaciones, la policía de Sacramento comenzó a desarrollar un perfil criminal de Dorothea Puente. A través de conversaciones con antiguos inquilinos y personas cercanas, los investigadores notaron un patrón. Antes que un inquilino desapareciera, Dorothea siempre comentaba con alguien que la persona no se estaba sintiendo bien. Luego aseguraba que pronto mejoraría y la llevaba al segundo piso de la pensión, donde ella misma vivía. Dorothea siempre tenía una excusa lista. Algunos inquilinos también observaron un comportamiento peculiar. Dorothea odiaba perder el control. En una ocasión, cuando un inquilino sugirió cómo debería administrar la pensión, ella colocó sus pertenencias en cajas de cartón y las dejó en la calle, prácticamente expulsándolo. Ante este comportamiento, otro inquilino decidió mudarse sin previo aviso para vivir con familiares, aparentemente por temor a Dorothea. La principal revelación sobre Dorothea, sin embargo, fue que aunque parecía ser una anciana benevolente en Sacramento, su pasado estaba lleno de obscuridad. Aunque las autoridades inicialmente evitaron revelar detalles al público, los periodistas investigativos pronto descubrieron quién era realmente. En poco tiempo, reunieron las piezas y expusieron sin filtros la verdadera historia de la mujer que escondía cadáveres en su patio trasero. Según las investigaciones, Dorothea creció en la ciudad de Redlands, California. Su madre, Trudy May, tuvo alrededor de 18 hijos, aunque a menudo alegaba ser la más joven.
Los periodistas descubrieron que Dorothea en realidad era la sexta hija. Su padre, Jesse James Gray, era un hombre problemático y alcohólico. Durante sus episodios de embriaguez, amenazaba con suicidarse frente a sus hijos. Jess murió de tuberculosis cuando Dorothea tenía solo 8 años, y un año después, su madre murió en un accidente de motocicleta. Tras la pérdida de sus padres, Dorothea y sus hermanos fueron enviados a un orfanato donde más tarde ella reportaría haber sufrido abusos sexuales. Según las investigaciones de los periodistas, Dorothea pasó por varios hogares a lo largo de su infancia. Con la ayuda de los registros del censo, se descubrió que a los 13 años Dorothea vivió con una familia en la ciudad de Napa, California. A los 16 años, sus registros escolares indican que residía en Los Ángeles. Menos de un año después, fue trasladada a la ciudad de Olympia, en el estado de Washington. Durante el verano de 1945, en Olympia, Dorothea era conocida por sus allegados como Cherry. Trabajaba en una tienda de batidos y vivía en una habitación de motel con una amiga, donde también realizaban trabajos como trabajadoras sexuales. Aún con 16 años, ese mismo año, Dorothea conoció a Fred McFall, un soldado de 22 años que acababa de regresar de Filipinas tras servir en la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista, Fred relató que en ese entonces Dorothea sabía que era hermosa y sabía cómo ganar dinero cuando lo necesitaba. Pocos meses después, ambos se casaron en Reno, Nevada. Curiosamente, en el momento de la boda, Dorothea afirmó tener 30 años y llamarse Cheryl A. Resile, información que quedó registrada como oficial a pesar de ser falsa. Fue la primera vez que Fred notó el comportamiento compulsivo de mentir de Dorothea. Esto se hizo más evidente cuando ella comenzó a gastar todo el dinero de la pareja en ropa cara y inventaba historias sobre su pasado para parecer más interesante. Algunas personas cercanas a ella mencionaron que Dorothea solía decir que había participado en la Marcha de la Muerte de Bataan, uno de los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial, donde prisioneros estadounidenses y filipinos fueron forzados a marchar varios kilómetros hasta el campo de prisioneros O'Donnell, en la provincia de Tarlac. Las condiciones inhumanas, el clima y la malaria causaron la muerte de 650 estadounidenses y 10,000 filipinos antes de llegar al campo. Además, Dorothea afirmaba haber sobrevivido al bombardeo de Hiroshima, ser hermana de un embajador sueco y amiga íntima de la actriz Rita Hayworth. Estas mentiras extravagantes eran recibidas con escepticismo por su círculo social, pero nadie las tomaba realmente en serio. Entre 1940 y 1948, Dorothea y Fred vivieron en Gardnerville, Nevada, donde tuvieron 2 hijas. Poco tiempo después del nacimiento de la segunda hija, Dorothea viajó a Los Ángeles y quedó embarazada nuevamente, optando por abortar. Así, una de sus hijas quedó al cuidado de la madre de Fred, mientras que la otra fue entregada en adopción. En 1948, Dorothea fue arrestada por robar cheques de un conocido, los cuales utilizó para comprar un sombrero, un bolso, medias y zapatos. Al ser detenida, se declaró culpable y fue condenada a 4 meses de prisión. Durante este tiempo, Fred la abandonó. Más tarde, Dorothea fue puesta en libertad condicional por 3 años, pero pronto huyó de la ciudad. A mediados de 1952, contrajo matrimonio con Axel Johansson, un marinero mercante. Este matrimonio estuvo marcado por constantes discusiones, principalmente porque Dorothea adoptó la identidad de Teya Singoala Neyarda, una mujer musulmana con supuesta ascendencia egipcia e israelí. Bajo esta doble identidad, aprovechaba las largas ausencias de Axel para llevar hombres a su casa y gastaba el dinero de la pareja en frivolidades. En 1960, la policía de Sacramento arrestó a Dorothea por operar un negocio de contabilidad que en realidad servía como fachada para un burdel. Al ser interrogada, alegó que solo estaba visitando el lugar y desconocía su verdadera naturaleza. Sin embargo, fue declarada culpable y condenada a 90 días de prisión en el condado de Sacramento. Tras ser liberada, Dorothea participó de una fiesta con exceso de alcohol, mostrando un comportamiento autodestructivo e incluso intentando quitarse la vida.
Como resultado, Axel la internó en el hospital estatal de Witt, donde fue diagnosticada como mentirosa patológica y con una personalidad inestable. Aunque la relación continuó por 5 años más, se divorciaron en 1966. Después del divorcio, Dorothea adoptó la identidad de Sharon Johansson, usando el apellido de Axel para ocultar su pasado criminal. Con esta nueva identidad, se integró en nuevos círculos sociales, presentándose como una mujer cristiana y ganándose una reputación como cuidadora. También comenzó a ofrecer apoyo a jóvenes en un instituto sin fines de lucro dedicado a mujeres pobres y víctimas de abuso. En 1968, inspirada por su trabajo, abrió su propia casa de recuperación para alcohólicos, llamada Los Samaritanos. Ese mismo año, a los 39 años, Dorothea se casó con Robert José Puente, un joven de 21 años. Sin embargo, el matrimonio terminó rápidamente y su casa de recuperación acumuló una deuda de $10,000. Durante ese periodo turbulento, Dorothea intentó divorciarse legalmente de Robert, pero él huyó a México, lo que retrasó el proceso de divorcio hasta 1973. Sin embargo, la relación entre ambos se volvió violenta y 2 años después, Dorothea solicitó una orden de restricción contra Robert, aunque nunca lo volvió a ver después de eso. Por alguna razón, continuó utilizando su apellido, adoptando el nombre de Dorothea Puente. Paralelamente, Dorothea ya había asumido la administración de una pensión en Sacramento. En 1976, se casó con Pedro Ángel Montalvo, uno de sus inquilinos de 52 años. Sin embargo, el matrimonio terminó rápidamente cuando Pedro notó el comportamiento perturbador de Dorothea. En una entrevista, Pedro contó que Dorothea exigía medias nuevas todos los días y vivía convencida de que eran ricos. En 1978, Dorothea fue condenada por falsificar 34 cheques que había robado a sus propios inquilinos. Aunque fue sentenciada a 5 años de libertad condicional, también fue obligada a asistir a terapias con un psiquiatra, quien la diagnosticó como esquizofrénica y una mujer profundamente perturbada. Con estas revelaciones de los investigadores y periodistas, quedó claro que Dorothea siempre tuvo un historial profundamente problemático. Sin embargo, el evento más inquietante ocurrió en 1982, cuando algo inusual comenzó a rodearla. Ese año, Ruth Monroe, de 61 años, una de las inquilinas de Dorothea, murió de una sobredosis masiva de Tylenol y codeína dentro de la pensión. Aunque Ruth estaba lidiando con una enfermedad terminal, su muerte levantó sospechas. Además, los investigadores descubrieron que Dorothea y Ruth habían formado una sociedad para abrir un pequeño negocio de cafetería. En ese momento, Dorothea no fue considerada sospechosa por la muerte de Ruth, pero en un mes después fue acusada y arrestada por drogar a 4 ancianos y robar sus pertenencias de valor. Una de las víctimas, en una entrevista posterior, relató que fue drogada, pero logró ver cómo Dorothea saqueaba su casa. El tribunal la condenó a 5 años de prisión en una institución para mujeres de California, en Frontera. Dorothea fue libertada 3 años después, en 1985, con la condición de mantenerse alejada de personas mayores y de cheques. Sin embargo, casi de inmediato comenzó una relación con Everson Gilmour, un hombre de 77 años originario de Oregon. Los dos comenzaron a vivir juntos en la pensión de Dorothea hasta que Everson desapareció misteriosamente. La familia de Everson Gilmour no notó su ausencia, ya que Dorothea pasó los años siguientes enviando correspondencia en su nombre, fingiendo ser él. La verdad detrás de su desaparición solo saldría a la luz con el hallazgo de los cadáveres en el patio trasero de la pensión. Hasta que eso ocurriera, el Departamento de Asistencia Social de Sacramento, sin conocer el pasado de Dorothea, solía recurrir a ella para alojar a ancianos que necesitaban cuidados. De alguna manera, nunca investigaron sus antecedentes ni sospecharon de sus antecedentes por robo y por drogar a personas mayores. En cambio,
Solo vieron la imagen que Dorothea proyectaba, una anciana aparentemente ejemplar. Dorothea organizaba reuniones de alcohólicos anónimos y ayudaba a las personas a inscribirse para recibir beneficios de la seguridad social. A primera vista, Dorothea era solo una señora amable que vestía ropa costosa, usaba gafas grandes y tenía el cabello gris. Rápidamente se estableció como un miembro respetado de la comunidad hispana local, financiando instituciones de caridad, becas de estudio y programas de radio. En una entrevista, un ex trabajador social relató que 19 ancianos fueron colocados bajo el cuidado de Dorothea, ya que su pensión se consideraba la mejor que el sistema de Sacramento podía ofrecer. Otros empleados comentaron que esto ocurría porque Dorothea aceptaba a los clientes más problemáticos, adictos a las drogas, alcohólicos y ancianos que eran física o verbalmente abusivos. La trabajadora social Peggy Nickerson relató que dejó de enviar ancianos a la pensión después de presenciar a Dorothea insultando verbalmente a uno de los residentes. Sin embargo, trágicamente, Peggy descubriría más tarde que al menos 4 de los ancianos que había enviado a la pensión terminaron enterrados en el patio trasero. Ante estas revelaciones, la opinión pública quedó horrorizada al descubrir que personas vulnerables habían sido entregadas prácticamente para morir en la pensión. Posteriormente, una agencia independiente del Condado de Sacramento publicó un informe que criticaba al Departamento de Policía de Sacramento y a otras 10 agencias públicas y privadas relacionadas con la pensión. Además, quedó en evidencia lo absurdo de que los agentes de libertad condicional, quienes visitaron a Dorothea 15 veces durante sus 2 años de libertad condicional, no se dieron cuenta de que estaba administrando una pensión para ancianos. Violaba abiertamente las restricciones de su libertad condicional, mientras que muchos en la comunidad conocían la existencia de la pensión. Solo cuando los cuerpos comenzaron a ser desenterrados se hizo evidente el grave error de estas agencias. El caso marcó un momento de tensión entre las autoridades y la opinión pública, y la fuga de Dorothea hizo que la historia fuera aún más escalofriante. Con todas estas revelaciones sobre quién era realmente Dorothea Puente, la búsqueda de ella se intensificó, con la esperanza de localizarla lo antes posible. Después de todo, no podían arriesgarse a dejarla libre, ya que sabían que Dorothea era una oportunista que seguramente aprovecharía cualquier oportunidad para ganar más dinero y financiar su huida. Unos días después de su fuga, mientras el público comenzaba a entender quién era realmente Dorothea Puente, su paradero fue descubierto. El responsable de esta revelación fue Charles Wilkes, un carpintero jubilado de 59 años. Charles estaba tomando una cerveza a media tarde en una taberna llamada Monte Carlo, en el centro de Los Ángeles, cuando notó a una señora elegante sentada a su lado. A primera vista percibió que se trataba de una anciana bien vestida, luciendo un costoso abrigo rojo brillante. Sin mediar palabras, la mujer pidió una vodka con jugo de naranja y luego se presentó a Charles como Donna Johansson, diciendo que era de Sacramento. Añadió de manera dramática que su esposo había fallecido el mes anterior y que ahora estaba en Los Ángeles para comenzar una nueva vida. Para Charles, la anciana encajaba en el perfil típico de una viuda que había heredado una fortuna y buscaba un nuevo matrimonio antes de su vida llegar a su fin. La conversación continuó y Donna mencionó que su estadía en Los Ángeles no había comenzado bien. Según ella, el taxista que la dejó en Royal Viking Motel, donde se estaba hospedando, se había marchado con su equipaje. Además, mostró sus zapatos morados que tenían los tacones rotos. Charles sintió lástima por la anciana, pensando que la vida realmente parecía ser difícil para ella. Casi de inmediato, llevó sus zapatos a un zapatero al otro lado de la calle para repararlos. Al regresar a la taberna, Donna Johansson hizo una pregunta curiosa. ¿Cuánto recibía él mensualmente de la seguridad social? Charles respondió que recibía alrededor de $576 al mes, pero le pareció extraño cuando la anciana sugirió que deberían vivir juntos, mencionando que era una buena cocinera.
Según ella, ambos eran almas solitarias y podrían hacerse compañía el uno al otro a partir de ese momento. Charles encontró la propuesta peculiar, pero no se dejó llevar por la idea. Mientras daba un sorbo a su cerveza, respondió que ya tenía todo lo que necesitaba en su vida. Luego fueron juntos a una cafetería donde pasaron varias horas más hasta que llegó la noche y se despidieron con la promesa de verse al día siguiente para hacer compras. Cuando Charles llegó a su apartamento, encendió la televisión y vio los noticieros que informaban sobre los macabros hallazgos en el patio trasero de la pensión de Dorothea Puente en Sacramento. Esto lo dejó profundamente perturbado, ya que la anciana que había conocido era idéntica a Dorothea. Rápidamente, Charles llegó a la conclusión de que había pasado el día junto a una fugitiva sospechosa de múltiples asesinatos. Sin saber qué hacer, Charles llamó a la estación de televisión local, que de inmediato contactó a la policía al escuchar su historia. En su primera entrevista, Charles expresó gratitud por no haberse involucrado más profundamente con Dorothea. Mientras tanto, la policía de Los Ángeles rodeó el Royal Viking Motel y arrestó a Dorothea. Durante el vuelo de regreso a Sacramento, escoltada por las autoridades, Dorothea afirmó que no había matado a nadie. Sin embargo, cuando fue confrontada con la información de que los investigadores sabían sobre los cheques cobrados a nombre de los fallecidos, simplemente concluyó diciendo que mucho antes de todo aquello, ella había sido una buena persona. Así, en noviembre de 1988, los investigadores de Sacramento la interrogaron intensamente, con la esperanza de obtener una confesión. Aunque recopilaron mucha información, Dorothea se mantuvo firme en su negativa de admitir los crímenes. Al mes siguiente, las autoridades lograron identificar un cuerpo encontrado 2 años antes por un pescador en el río Sacramento. El cadáver estaba dentro de un ataúd de madera contrachapada y pertenecía a Everson Gilmoff, de 77 años. El cuerpo estaba envuelto en varios sacos plásticos y cubierto con una sábana sujetada con cinta aislante. También se encontraron bolas de naftalina y un desodorante de baño azul dentro del ataúd. Las investigaciones revelaron que, antes de desaparecer, Everson vivía en la pensión de Dorothea Puente, lo que la convirtió en la principal sospechosa del caso. Durante el proceso, se descubrió que Dorothea había contratado a un trabajador, Ismael Carrasco Flores, para construir la caja que posteriormente se usaría para almacenar el cuerpo de Everson. Después de terminar la caja, Dorothea le pagó a Ismael $800 y le entregó el vehículo de la víctima. Ismael aparentemente no sabía que había construido un ataúd ni sospechaba del origen del automóvil. En su testimonio afirmó que Dorothea lo contrató nuevamente para deshacerse de la caja, que estaba cerrada y clavada. Ismael aceptó la petición, condujo alrededor de 1 hora hasta una área remota y arrojó la caja a Río Sacramento. La fiscalía decidió no acusarlo de complicidad con la condición de que testificara contra Dorothea. Finalmente, el día 31 de marzo de 1989, Dorothea Puente fue presentada por primera vez ante el Tribunal Municipal de Sacramento. Llevaba un vestido azul y un collar de perlas. De manera fría, se declaró inocente de los 9 casos de asesinato. Esta declaración garantizó que habría un juicio y la fiscalía buscaría la pena más severa posible. Sin embargo, pasarían largos 4 años para que todas las pruebas fueran analizadas y archivadas. El juicio se programó oficialmente para febrero de 1993, pero debido a la enorme publicidad que el caso había generado en Sacramento, el juez decidió trasladarlo a Monterrey, en California. Durante el juicio, el fiscal John O'Mara presentó a Dorothea como una mujer codiciosa y depredadora en serie, que había asesinado a sus inquilinos para robar sus cheques del gobierno. Según la acusación, Dorothea era calculadora y seleccionaba a personas sin familiares ni amigos cercanos, es decir, personas cuya muerte no generaría sospechas ni preguntas. Por otro lado, los 2 abogados defensores, Peter Vlotting y Kevin Kleinman,
Argumentaron que los inquilinos murieron por causas naturales. Explicaron que Dorothea evitó llamar a los paramédicos no para encubrir asesinatos, sino porque no quería atraer la atención hacia ella misma, ya que estaba operando la pensión en violación de su libertad condicional. En su declaración de defensa, los abogados retrataron a Dorothea como una anciana de alma bondadosa, que cuidaba a personas rechazadas por la sociedad, aquellas que no tenían otro lugar donde ir. Intentaron minimizar la gravedad de los crímenes, alegando que el dinero robado a los inquilinos apenas era suficiente para cubrir sus gastos, concluyendo que, aunque Dorothea había robado el dinero, no era una asesina. Sin embargo, la fiscalía presentó testigos para refutar esta narrativa, incluyendo al trabajador Ismael Carrasco Flores, a quien Dorothea había contratado para construir el ataúd de Everson Gilmouth. En total, la fiscalía presentó cerca de 153 testigos, 3.100 piezas de evidencia y una maqueta de la pensión victoriana para ilustrar los hallazgos al jurado. Además, mostraron fotografías de las víctimas, primero vivas y sonrientes, y luego imágenes de sus cadáveres en decomposición encontrados en el patio trasero de la acusada. El jurado observaba todo con evidente incomodidad, mientras Dorothea Puente permanecía impasible sin mostrar ninguna reacción. Parecía estar cultivando la imagen de una abuela inocente, siempre vestida con trajes floreados y luciendo un peinado típico de una anciana. Sin embargo, la fiscalía enfrentaba un gran desafío. No logró aprobar exactamente cómo murió cada una de las víctimas, a pesar de haber encontrado medicamentos potentes en sus organismos. La única opción fue convocar a un especialista, quien testificó que, aunque los medicamentos encontrados en las víctimas no eran letales por sí mismos, podían volverse fatales cuando se mezclaban con alcohol o otros medicamentos, especialmente en personas mayores. Un testigo, el médico de Dorothy Miller, declaró que Dorothea intentó comprar un medicamento utilizando la tarjeta de identificación de la víctima, pero la farmacia rechazó la solicitud. Este comportamiento fue corroborado por otros testigos, quienes relataron que Dorothea tenía la costumbre de forzar a sus inquilinos a tomar medicamentos. Carol Durning respaldó estas afirmaciones contando que la víctima, James Gallup, le confesó que Dorothea le estaba administrando medicamentos que lo hacían dormir durante largos periodos. Un empleado del Centro de Desintoxicación de Sacramento también testificó que Álvaro Montoya, otra de las víctimas, relató que Dorothea le daba un medicamento amargo y desagradable. Este mismo empleado afirmó que confrontó a Dorothea, quien se enfureció y amenazó con trasladar a Álvaro a otro lugar si seguían interfiriendo en sus cuidados. La fiscalía también presentó un perito en caligrafía, quien confirmó que Dorothea había falsificado las firmas de 7 inquilinos fallecidos en 60 cheques federales y estatales. Estos cheques fueron enviados directamente a su pensión, generándole aproximadamente $5,000. Sin embargo, la fiscalía utilizó esta información únicamente como apoyo adicional, optando por acusar a Dorothea de falsificación para no complicar el caso ante el jurado. En respuesta, el abogado defensor Kevin Climo admitió que Dorothea era una ladrona con un impulso por el robo, pero insistió que eso no la convertía en una asesina en serie malvada. El testigo de la acusación, Homer Myers, quien vivió en la pensión de Dorothea Puente durante 2 años después de conocerla en un bar, reveló que, sin saberlo, cavó algunas de las tumbas de los inquilinos. Dorothea le había pedido que cavara un agujero de 4 pies de profundidad para plantar un pequeño árbol de albaricoque. Homer creía que aquella tumba podría haber sido la suya propia, pero en algún momento se negó a firmar documentos relacionados con su seguridad social, lo que resultó en su expulsión de la pensión. Dada la gravedad del caso, el tribunal invitó al jurado a visitar la residencia de Dorothea, especialmente el patio trasero donde se encontraron las víctimas. También los llevaron a los bares donde ella buscaba a sus víctimas y recorrieron a las estrechas habitaciones de la pensión
donde muchos huéspedes recibieron cócteles de pastillas para dormir antes de pasar lentamente de la inconsciencia a la muerte. Uno de los jurados, John Martin, compartió que sintió algo perturbador mientras caminaba por el jardín, afirmando que era posible percibir una sensación extraña en el lugar. Después de un año evaluando el caso, el jurado concluyó que Dorothea Puente era culpable de los asesinatos de Dorothy Miller, Benjamin Fink y Leona Carpenter. Sin embargo, no lograron alegar a un veredicto respecto a los otros 6 cargos de asesinato, incluyendo el de Everson Gilmoff, a pesar del testimonio directo del trabajador que ayudó a deshacerse del cadáver en el río. En respuesta, el juez de la Corte Superior, Michael Virga, declaró un juicio nulo para esos cargos. La incapacidad de llegar a un veredicto unánime en esos casos generó debates, ya que muchos creían que habían pruebas suficientes para condenarla por más asesinatos. A pesar de esto, la decisión no afectó su sentencia final. El día 10 de diciembre de 1993, Dorothea Puente, de 64 años, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviada al Centro Femenino de California Central, cerca de Chowchilla, la prisión femenina más grande de Estados Unidos. Durante sus años en prisión, Dorothea continuó proclamando su inocencia, afirmando que todas las personas encontradas enterradas en su patio trasero murieron por causas naturales, sin su participación. El día 27 de marzo de 2011, Dorothea falleció a los 82 años por causas naturales, relacionadas con su avanzada edad. Hoy, Dorothea Puente es considerada una de las asesinas en serie más mortales. Aunque no fue condenada por todos los casos, la policía de Sacramento sigue considerándola la principal sospechosa en cada uno de ellos. Se estima que el número de sus víctimas podría variar entre 9 y 15, todas personas vulnerables que un día confiaron en la adorable abuela de la muerte.